Quiero comenzar la enseñanza de hoy citando una, una carta de declaración de un joven pastor en Zimbabue, que fue encontrada esta carta después de que fue asesinado este pastor por su fe, por declarar su fe, por confesar su fe. Y quiero leerles una parte de esta carta. Dice, escribe este hombre o declara este hombre, porque era una declaración eh, ante unos hombres que le eh, motivaban o le hostigaban para que él negara su fe, ¿no? Y este hombre declara en medio de esta, este momento difícil de su vida en donde es confrontado acerca de su fe, y él escribe de esta manera, dice, he enfilado mi rostro, mi marcha es acelerada, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, mi senda es áspera, mis compañeros son pocos, pero mi guía es confiable y mi misión es clara. No me pueden comprar, no me pueden disuadir, no me pueden desviar, no me pueden seducir, no pueden cambiarme el rumbo, no pueden engañar, no me pueden engañar, no me pueden demorar. No voy a flaquear ante el sacrificio, no voy a titubear en presencia del enemigo, no voy a negociar en la mesa del adversario. Este es un texto muy hermoso, ¿no? De la declaración de fe de un hombre que tiene una convicción, una certeza, y es la certeza del Evangelio. Es una carta de un hombre que caminó en la verdad hasta el último día de su vida, y ese caminar en la verdad le costó ser asesinado por su fe. Y es un ejemplo para nosotros, los creyentes, que somos llamados a caminar en la fe, a caminar en la verdad, y que vivimos en condiciones de pronto mucho más favorables, pero que muchas veces no caminamos como Dios nos manda en la verdad. Hoy vamos a hablar de este tema del compromiso del cristiano, de todo creyente, de caminar en la verdad. Continuamos con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan, que hemos estado ya trabajando durante un año. Tenemos un lema que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Y estamos estudiando la tercera epístola, y este es el sermón número 65 de esta serie. Se titula el mensaje de hoy, Llamado a andar en la verdad. Llamado a andar en la verdad. Vamos a estar estudiando los versículos 3 y 4 de tercera de Juan. Dice la palabra del Señor. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hemos estado estudiando esta tercera epístola del apóstol Juan, y hemos dicho que esta carta representa para la iglesia un llamado a la práctica de la verdad. Es lo que representa esta carta para todos nosotros los creyentes que la leemos, que la estudiamos. Y a través del estudio de esta carta veremos 6 llamados que podemos identificar aquí en este escrito del apóstol Juan, que hace el Señor a la iglesia con relación al servicio cristiano. Ese es el tema de la carta. Los versículos que estudiaremos hoy son un llamado para la iglesia a andar en la verdad. Y en este texto, de manera reiterada, el apóstol Juan resalta el hecho de que su discípulo, al que le está escribiendo, que es Gallo, anda o camina en la verdad, ¿no? Eso es lo que resalta él en este texto que estamos estudiando hoy. La pregunta que podemos hacernos es, ¿qué caracteriza a una persona que anda en la verdad? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo es una persona que anda en la verdad, ¿no? Y precisamente Juan, en estos 2 versículos, nos deja ver 3 características de una persona que anda en la verdad,
Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, si Dios nos lo permite. 3 características de una persona, de un creyente que camina en la verdad. Ahora, ¿cuáles son esas características? Vamos a ir a nuestro estudio. Primeramente, mis hermanos, Juan nos muestra aquí que una persona que anda en la verdad tiene una cosmovisión cristiana. Ese es el primer punto, una cosmovisión cristiana. Y quisiera que recordásemos que el apóstol Juan está escribiendo a su discípulo que es Gallo, ¿no? Y después de su saludo introductorio, el apóstol Juan expresa el abundante gozo que hay en su corazón. Él dice, mucho me regocijé. Y eso es particularmente especial, dadas las circunstancias que estaba pasando la iglesia, en unas circunstancias difíciles. Ya hemos visto que en el tiempo que escribe el apóstol Juan, habían las dos formas en las que el mundo ataca a la iglesia, ataca la verdad. ¿Cuáles son? Primero estaba la falsa doctrina, las ideologías contrarias a la fe cristiana, una falsa enseñanza que era el gnosticismo, pero aparte de eso también estaba la persecución, había persecución de la iglesia. Entonces vemos esos dos ingredientes que hacen difícil la vida de la iglesia. Sin embargo, el apóstol Juan, aquí en este texto, está expresando su gozo, está expresando alegría, contentamiento. Y si la situación era tan difícil, la pregunta es, ¿de qué se regocijaba el apóstol, no? ¿Por qué él expresa gozo y alegría? Pues como podemos ver en nuestro texto, hubo un hecho que causó ese gozo, específicamente un hecho que produjo ese gozo en el apóstol, y era que habían venido a Juan, al apóstol, algunos hermanos que conocían la vida de Gallo, que conocían su testimonio, que conocían quién era y cómo vivía. Seguramente eran miembros de la iglesia a la que él asistía, y vinieron al apóstol Juan a contarle, a expresarle noticias de Gallo, ¿no? No dice la carta cómo fue el asunto, pero pues obviamente por el interés que el apóstol Juan sentía por Gallo, el interés de un pastor por su discípulo, pues obviamente él tuvo que haberles preguntado acerca de Gallo, cómo estaba, ¿no? Y el texto que estamos leyendo nos muestra que ellos le hablan acerca de la vida de Gallo, de cómo está él. Le cuentan y testifican de el caminar cristiano de Gallo, ¿no? ¿Qué dijeron estos hermanos? Pues el versículo 3 dice que ellos dieron testimonio de su verdad. Así dice el texto. Dieron testimonio de su verdad. Y recordemos, mis hermanos, que esa palabra, ese término verdad que usa aquí el apóstol, pues ha sido común en medio de todas las epístolas que hemos estado estudiando del apóstol Juan, de esas 2 epístolas, aparte de esta, que hemos estudiado, pues el tema de la verdad siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha sido un tema importante, y la manera en que Juan se refiere a la verdad es para referirse a Jesucristo, su evangelio, y la verdad absoluta que Dios revela en las Escrituras. Es de eso que habla Juan cuando dice verdad, ¿no? Cuando habla de la verdad. Entonces lo que podemos ver en este texto es que ellos testificaron de la verdad del Evangelio, que era evidente en el pensamiento de Gallo, en sus palabras, en su forma de expresarse, en las convicciones que él expresaba. Ellos podían ver que en Gallo estaba la verdad. Ellos dieron testimonio de su verdad, como dice el texto. Y esto es interesante porque nos habla de lo que nosotros podríamos llamar el pensamiento de Gallo o la cosmovisión de Gallo, ¿no? Ahora, ¿qué es cosmovisión? Porque es una palabra que no usamos mucho, ¿no? La cosmovisión es la forma en que las personas conciben o interpretan el mundo, la vida, la realidad. Es la manera en que vemos todas las situaciones de la vida, en la que vemos las circunstancias que nos rodean, la forma en que van pasando las situaciones en el mundo. Todo eso es la cosmovisión, la manera en que nosotros interpretamos todas esas situaciones de la vida, la realidad, las cosas que pasan y acontecen, ¿no? Y a causa de los enemigos de la verdad, tenemos que decir, mis hermanos, que en el mundo
hay muchas maneras de ver la realidad que son equivocadas. A causa de los enemigos de la verdad, de los que Juan ya nos ha hablado, de todos esos enemigos que quieren corromper la verdad, que quieren apartarnos de la verdad, pues hay muchas maneras equivocadas en las que los hombres interpretan el mundo, la realidad, las circunstancias, las situaciones, ¿no? Los tres enemigos de la verdad ofrecen diferentes maneras de interpretar la vida. Y ese es un problema que aquí nos expone el apóstol. El mundo, por ejemplo, ofrece formas de pensamiento que son contrarias a la palabra de Dios a través de muchas expresiones. El mundo lo que hace es ofrecer maneras distintas de ver la vida, por ejemplo, a través del cientificismo, de la filosofía, de la cultura, de los medios de comunicación. A través de todo esto, el mundo ofrece unas maneras de ver la vida que son totalmente equivocadas y erróneas, incluso a través de la falsa doctrina, como era el caso de la iglesia a la que escribe el apóstol Juan. Entonces, cuando el mundo no puede convencer, por medio de todas estas engaños de filosofía, de cientificismo, de cultura, de todo esto, pues lo que hace es perseguir a la iglesia. Y estos eran los dos ingredientes que estaban sufriendo allí, viviendo en la iglesia a la que escribe el apóstol. Dos situaciones que hacían que la iglesia no la estuviera pasando bien, ¿no? Primero estaba la falsa doctrina queriendo imponerse, y luego también la persecución. El mundo estaba ofreciendo maneras diferentes de ver la vida. Desafortunadamente tenemos que decir, mis hermanos, que hay muchos cristianos que se dejan arrastrar por la corriente de este mundo, que está equivocado, que está errado, ¿cierto? Pero que muchos creyentes dejan que esas cosas que el mundo enseña, que el mundo predica, que el mundo quiere imponer, pues afecten su vida, ¿no? Y lo convencen de muchas de las mentiras que el mundo está dando cada rato y que está sacando, porque el mundo va sacando mentiras nuevas, ¿cierto? Que no son, son nuevas aparentemente, pero que son lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, el mundo ofrece maneras diferentes de ver la realidad, de ver el mundo. La carne y la concupiscencia también hacen lo mismo. El hombre también, por sus deseos carnales y pecaminosos, pues termina termina viendo la vida de una manera que es contraria a la verdad, ¿no? La concupiscencia del hombre que se levanta contra la verdad ofrece distintas maneras de ver la vida que favorecen obviamente el pecado, que favorecen la rebelión contra Dios, y por eso el hombre muchas veces prefiere el engaño, aunque sabe que es el engaño, lo prefiere para darle licencia a los deseos de su carne. Entonces la carne también nos ofrece diferentes maneras de ver la vida que son favorables al pecado y a la rebelión. Y esto nos afecta también a nosotros los creyentes, porque muchas veces nosotros, los creyentes, cuando la palabra es contraria a nuestros deseos, a nuestros intereses, pues tratamos de hacer como oídos sordos y terminamos tomando decisiones que nos van a afectar y nos van a dañar. Entonces es un llamado para nosotros a darnos cuenta de esa realidad. Ahora, también Satanás, que es el otro enemigo de la verdad, ofrece maneras equivocadas de ver la vida, de ver el mundo. El enemigo nos engaña cuando distorsiona la realidad. La Biblia nos muestra que la serpiente es el mejor engañador, digámoslo así, es el mejor engañador la serpiente. Se recuerdan que la serpiente logró convencer a Eva de que lo malo era bueno, ¿cierto? Y de que lo bueno era malo. Recordemos que por la palabra de Dios, es decir, por la verdad absoluta, Adán y Eva sabían que si comían del fruto de la ciencia del bien y del mal, morirían. Eso era lo que Dios había dicho, esa era la palabra que Dios había dado, ¿cierto? Y el fruto representaba eso precisamente para Adán y Eva. Representaba muerte. Cada vez que ellos pasaban por ahí, cada vez que lo veían, ellos veían muerte ahí en ese fruto. Pero la serpiente, con sus palabras engañosas, con sus mentiras, con toda su fantasía, lo que hace es engañar y crear una ilusión de que ese fruto no era mal, que ese fruto era bueno.
Esa fue las palabras de la serpiente. Eso no es malo, ¿cierto? Sabe Dios que eso no es así prácticamente. No es lo que le dice la serpiente. Ahora, ¿no les parece conocida esa técnica de crear una ilusión para que lo malo parezca bueno? Obviamente la técnica que usa siempre el enemigo, ¿no? Y no solo eso, la serpiente creó también la necesidad engañosa del fruto. Creó una necesidad engañosa y eso es otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta. El enemigo siempre crea necesidades engañosas y para esas necesidades engañosas él ofrece la solución, ¿no? Él siempre está allí presto para ofrecer la solución. La serpiente hizo ver a Eva que el fruto no solamente era bueno, sino que era necesario. Era necesario para alcanzar sabiduría. Y así dice la Biblia, que Eva terminó viendo el fruto como algo que era bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. Miren cómo el enemigo hace que veamos las cosas malas como buenas y lo que es bueno, que era la palabra de Dios, como si fuera malo, ¿no? Entonces miren la astucia del enemigo. Ahora yo les pregunto, ¿será que Satanás nos podría engañar de alguna manera o nosotros somos inmunes contra el engaño del diablo? No, la realidad es que muchas veces Satanás engaña al creyente, ¿no? Esa es la realidad. Por un tiempo puede que un creyente esté engañado y cometiendo errores y cometiendo cosas que le van a dañar su vida y le van a afectar para mal. Obviamente no va a ser para siempre porque Dios persevera en su pueblo y Dios nos sacará de medio de todas esas situaciones. Pero mientras que abrimos los ojos, pues muchas veces estamos en engaño y muchas veces estamos en ese engaño hasta que la palabra viene y nos abre los ojos, o muchas veces la disciplina. Muchas veces en medio de la disciplina es que nosotros podemos decir, estoy mal, esto está mal, estoy en un camino incorrecto. Cuando nosotros no estamos cimentados en la verdad, los enemigos aprovechan. Los enemigos de la verdad aprovechan, especialmente en momentos de sufrimiento, especialmente en momentos de debilidad. En momentos de sufrimiento es la hora de estar más cogidos de la mano de Dios. Es la hora de orar más, es la hora de estar en su presencia. Porque el enemigo aprovecha esas circunstancias de debilidad. Estos enemigos luchan por convencernos de levantarnos contra Dios, de levantarnos contra su evangelio, contra la palabra. Y si no estamos arraigados y cimentados en la fe, en la palabra de Dios, en la verdad, pues vamos a tener problemas. La meta de los enemigos de la verdad es distorsionar la verdad, es traer confusión, es encaminarnos al engaño, como estaba haciendo en la iglesia a la que escribe el apóstol Juan con algunos hermanos que se dejaron seducir. Pero la buena noticia, mis hermanos, es que en medio de este mundo confuso, la Biblia nos permite entender la verdad de manera correcta. Nos vuelve a la senda, nos ilumina nuestra vida, nos aclara la mente. Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos a la verdad, dice la palabra. Recordemos que Juan nos ha enseñado que la verdad es absoluta. Por tanto, solo hay una manera verdadera de interpretar el mundo y es de acuerdo a las Escrituras. Solo hay una forma correcta. Miren que el mundo dice que la verdad es relativa. No. La Biblia nos enseña que la verdad es absoluta y solo hay una manera de interpretarla correctamente y es por las Escrituras. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de la palabra es la verdad. Esa es la verdad, la palabra de Dios. Los hermanos podían dar testimonio de que la manera en que Gallo entendía el mundo era correcta, era conforme a la palabra, estaba alineada con lo que Dios enseña en las Escrituras, con la verdad absoluta. Y eso es algo muy importante, mis hermanos. En este mundo de engaño solamente la palabra de Dios puede hacernos entender las cosas de la manera correcta, de una manera justa, de una manera verdadera. Solamente la palabra de Dios.
los acontecimientos de la historia, la forma de ser de los hombres desde su nacimiento, lo que realmente necesita el hombre, la razón de nuestra existencia, las diferentes situaciones de la vida, la injusticia, la corrupción en la sociedad, el gozo terrenal, el dolor, la enfermedad, incluso la muerte. Todas esas cosas se entienden correctamente a la luz de la palabra de Dios. Eso es una cosmovisión cristiana. Todo eso se entiende de manera correcta solamente a través de las Sagradas Escrituras. Para los verdaderos cristianos, la palabra de Dios es el lente a través del cual vemos la vida, a través del cual vemos el mundo, los acontecimientos, las situaciones, la realidad. Eso es tener un pensamiento bíblico. Cuando podemos ver a través de los lentes de la palabra de Dios. Y por eso el filtro para todo creyente, de toda información que recibe, de todo lo que ve, de todo aquello que le quiere enseñar el mundo, las personas, ¿cuál es ese filtro? Pues la palabra de Dios. Todo lo que nosotros queremos analizar, lo debemos analizar a través de la palabra de Dios. ¿Es bueno o es malo? ¿Quién lo define? La palabra de Dios. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Quién lo define? La palabra de Dios. Por ejemplo, cuando una persona escribe un libro, cuando una persona inventa una canción, redacta un guión de una película, o hace cualquier obra que hacen las personas, está expresando en su obra la manera de pensar, ¿no? Su manera de pensar, su cosmovisión, sus convicciones. Inevitablemente, todo el que crea, el que diseña, más bien el que elabora un trabajo, pone en ese trabajo parte de sí y está expresando su cosmovisión, su manera de pensar. Y por eso la Biblia dice que podemos examinarlo todo y retener lo bueno. Ahora, esa frase obviamente no es una licencia para pecar, ¿no? Como hace poco decía un cristiano que nos sigue por las redes sociales, me decía que él leía el horóscopo para examinar lo bueno, para examinarlo todo y retener lo bueno. Obviamente eso es un caso que no corresponde a lo que dice el texto. Ese texto no es una licencia para pecar, ¿no? Obviamente. Pero sí es un llamado a que examinemos todo lo que entra a nuestro corazón, más bien lo que estamos recibiendo por nuestros sentidos, para dejar entrar al corazón solamente lo que es correcto. Lo que sí quiere decir ese texto es que no nos debe dar miedo de escuchar, no nos debe dar miedo de ver, de poner atención a algo que están diciendo, a lo que están hablando los impíos, sino que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Es lo que quiere decir el texto, ¿no? Que no es una licencia para meternos en lo que está prohibido, en lo que no debemos, ¿cierto? Sino que es más bien un llamado a nuestro corazón como cristianos de que podemos examinar todo lo que hay en el mundo y retener lo bueno. ¿Cómo examinamos todo según la palabra? Pues por las Escrituras. Esa es la forma de examinarlo. Cuando leemos un libro, cuando vemos una película, cuando escuchamos un programa en audio, los creyentes no comemos entero, ¿no? Como dicen por ahí, no comemos entero, no. Los creyentes analizamos, interpretamos a la luz de las Sagradas Escrituras. No estamos copiando todo lo que vemos por ahí. No estamos diciendo todo lo que dicen por ahí. No estamos repitiendo las enseñanzas del mundo, sino que las examinamos a la luz de la palabra, a ver si tienen algo de bueno, a ver si realmente podemos rescatar algo de eso, ¿no? Hay muchas cosas que son rescatables, pero hay otras que no, que sencillamente son contrarias a la fe. Hace unas semanas un reconocido escritor que acaba de pasar por una situación muy difícil de divorcio, de separación, él escribe un libro y en el libro escribe estas palabras. Miren, yo quiero que le prestemos atención un poquito a un fragmento de este libro. Él dice, puedes vivir tu vida pensando únicamente en ti. Este es el camino hacia la verdadera felicidad. Imagínense ustedes esa frase, ¿no?
Ahora yo les pregunto, ¿podemos notar lo contrario que resulta ese pensamiento a lo que dice la Biblia? Se lo repito, dice, puedes vivir pensando únicamente en ti. Ese es el camino hacia la verdadera felicidad. Obviamente, este hombre sufrió una decepción amorosa y por eso terminó uniéndose a la filosofía del mundo que dice no ame a nadie, sino solamente a usted mismo, ¿cierto? No ame a los demás porque es un mal negocio, más bien ámese a sí mismo, ¿cierto? Y así es que piensa el mundo. En realidad el mundo nos incita a una vida de egoísmo, de amor propio, nos anima a sacrificar todo por amor a nosotros mismos, ¿cierto? A nuestros sueños, a nuestras metas, a nuestras aspiraciones. Pero la Biblia da por hecho de que nosotros nos amamos a nosotros mismos, ¿cierto? La Biblia no dice que nos falta amor propio, la Biblia no dice que estamos mal de autoestima, no, más bien la Biblia sabe o expresa que nosotros nos amamos mucho, incluso nos amonesta porque muchas veces terminamos amándonos más de lo que es justo. Lo que la Biblia hace no es animarnos al amor propio, sino que nos llama a amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Miren que la Biblia ya da por eso que nosotros nos amamos. Vivir pensando únicamente en nosotros mismos, como dice este autor, pues no es algo bueno. No es algo bueno. Él dice que es bueno, no es bueno. Es pecado, es el pecado de la egolatría y no produce felicidad. Es orgullo que produce egoísmo, envidia, odio, soledad, resentimiento y una cantidad de situaciones que no son buenas en la vida. Hermanos, si el mundo presenta la verdad como mentira, si el mundo pretende engañarnos y pretende distorsionar la verdad, si el mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, el creyente no debe vivir enredado como el mundo. Los creyentes no podemos vivir así. El mundo hace ver lícito lo ilícito. Y lo que es abiertamente ilícito, quiere que nosotros lo practiquemos como si fuera algo lícito. Lo que es legal, lo que es bueno, entonces dice no, eso es malo. Miren la confusión en la que el mundo está. El mundo se encuentra en una confusión terrible. Ahorita, en este momento, en la actualidad, desde la educación pública y bajo el pretexto de la ideología de género, quieren meterle en la cabeza a nuestros niños en las instituciones que nacemos sin sexo y que eso lo define cada quien a su gusto a medida que va creciendo. Esa es la realidad. Y hemos llegado a tal confusión que ahora hay lugar hasta para el que no sabe ni lo que es, ¿cierto? No sabe si es hombre, no sabe si es mujer, no sabe qué es. Pero la verdad pura está en las Escrituras. Y está en nuestro ADN. Ninguna persona puede cambiar de sexo en la vida real. ¿Por qué? Porque el ADN está en todo nuestro cuerpo. No podemos cambiarlo. El ADN dice lo que somos y punto, ¿cierto? Eso es algo que no se puede cambiar. Lo dicen todas las células de nuestro cuerpo. Eso por el lado de los que promueven la perversión. Pero, ¿qué me dicen de aquellos que promueven el asesinato de bebés en el vientre? Las autoridades, los jueces viven peleando y no se han puesto de acuerdo, en realidad, en determinar en qué momento de la gestación un feto se puede considerar una persona. Como si ellos tuviesen el poder para determinar en qué momento uno empieza a vivir. Es algo absurdo, es algo que no tiene sentido, pero el mundo está en confusión. El mundo está en confusión no porque no entienda, sino porque no quiere entender. No porque no pueda entender la verdad, sino porque no la quiere entender. El mundo vive en la confusión del engaño y del pecado. Pero lo importante en esta mañana no es lo que piensa el mundo. Lo importante es cómo estás pensando tú. ¿Cómo estamos pensando nosotros los creyentes? ¿Vives en la confusión del mundo? ¿O tienes un pensamiento claro por medio de la palabra? Los hermanos que habían visitado al apóstol Juan testificaron
de que a pesar de la corrupción de la cultura en que vivían, a pesar de la falsa doctrina que amenazaba a la iglesia local en ese tiempo, que era el gnosticismo, a pesar del intento constante del enemigo de la carne del mundo por engañar a la iglesia, la manera en que pensaba el hermano Gallo, la manera en que concebía el mundo, su manera de entender la vida, su forma de expresarse, correspondía a la verdad de Dios revelada en las Escrituras. La pregunta es, si alguien tuviese que dar testimonio acerca de ti, de tus palabras, de tu manera de pensar, ¿qué diría? ¿Podría ver ese testigo en tu vida lo que vieron estos testigos en Gallo? ¿Podría testificar como testificaron estos hombres? ¿Podrías notar que en tu cosmovisión encuentran la verdad de Dios revelada en las Escrituras? ¿Qué determina la manera en que ves la realidad, la vida, el mundo que te rodea? ¿Las circunstancias? ¿La sociedad? ¿La política? ¿La ideología de moda? ¿Qué determina tu pensamiento? Debe ser la palabra de Dios. Si eres creyente, debe ser la palabra de Dios. Lo segundo que caracteriza a una persona que anda en la verdad es un proceder bíblico. Un proceder bíblico. Y vemos que los testigos que fueron al apóstol Juan hablaron del pensamiento de Gallo, de la verdad de Dios que se veía en la manera de pensar de Gallo. Pero ese testimonio de los compañeros de Gallo no se limitó a su manera de pensar y de ver la vida. A través de la convivencia con las personas podemos aprender mucho más que solamente su manera de pensar, su manera de hablar. Cuando nosotros tenemos una relación, ya sea por el hecho de que las personas son parte de nuestra familia o son nuestros amigos, o de pronto, como en el caso de Gallo, hacen parte de la misma congregación, pues nuestro trato con ellas nos permite aprender mucho más que simplemente sus palabras y terminamos conociendo su vida, terminamos conociendo su manera de vivir. Y estos hermanos que vinieron al apóstol Juan a testificar de Gallo, también hablaron de su manera de vivir. Después de haber hablado de cómo la verdad de Dios se podía ver en sus pensamientos, en el texto dice también que ellos hablaron de cómo andaba en la verdad, Gallo, ¿no? De cómo andas en la verdad, dice el texto, de cómo andas en la verdad. Y esta expresión se repite 2 veces en el texto y es muy interesante ya que la palabra andar se usa de manera figurada en este texto y significa vivir, significa ocuparse, conducirse, proceder. Y se usa para hablar de las actividades diarias de la vida, de la manera de proceder de las personas, ¿no? La pregunta es, ¿cómo era el proceder de Gallo? ¿Cómo era su vida? Según los testigos, el proceder de Gallo, su manera de pensar era conforme a la verdad. No solamente en Gallo se veía una manera de pensar y de hablar conforme a la Biblia, sino que su vida expresaba también esa realidad. Y esto es importante porque en algunos casos, en muchos casos, lo uno no corresponde a lo otro. Las palabras son bonitas, pero la vida es terrible. Pero esto que dicen de Gallo, dentro de su contexto, pues tiene mucho sentido, ya que nuestra cosmovisión afecta radicalmente nuestra manera de vivir. La manera en que pensamos afecta en realidad nuestra manera de vivir. Por ejemplo, el impío tiene pensamientos gobernados por el pecado, convicciones fundamentadas en el error, y de esa manera procede, de esa manera vive. Ahora, lo malo es que algunos creyentes, por su falta de compromiso con la verdad, terminan pensando como el mundo y viviendo como el mundo, ¿no? En el tiempo del apóstol Pablo había un grupo de personas conocidas como los epicúreos.
que seguían la filosofía hedonista. ¿Recuerdan que hemos hablado algunas veces de la filosofía hedonista? Es esa filosofía que considera que la vida es solamente una, es decir, ellos no hablan de la eternidad, sino piensan que la vida es solamente acá en la tierra y que la felicidad está en el placer, ¿no? La felicidad está en el placer, dicen ellos. Y es muy parecida a la filosofía moderna, ¿no? Vida no hay sino una, dicen por ahí, ¿cierto? Lo único que se lleva a uno es lo comido y lo bailado, dicen por ahí, ¿no? Y esa era la filosofía de vida de estas personas. Obviamente su proceder era muy dado al pecado. Y eso es normal en el mundo sin Cristo. Pero lo que preocupaba al apóstol Pablo es que algunos creyentes de la iglesia de los Corintios ya habían adoptado la manera de pensar de los epicúreos y sus prácticas. Y por eso les amonesta en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32 al 34. Y miren las palabras que les dice el apóstol. Les dice 1 Corintios 15, 32. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo usa una frase que era de Epicúreo, que es comamos y bebamos que mañana moriremos. Y el apóstol Pablo amonesta a la iglesia y dice, si ustedes no creen en la eternidad, pues Epicúreo tenía razón, ¿no? Y entonces comamos y bebamos, disfrutemos, porque mañana moriremos y ahí se acaba todo. Y es una amonestación a la iglesia para que deje de estar pensando como el mundo y empiece a tener un pensamiento bíblico. Mis hermanos, desafortunadamente pasa lo mismo que en tiempos del apóstol. La filosofía de esta vida es la forma de pensar de muchos cristianos. La filosofía de este mundo. Porque como dice el mismo apóstol Pablo, dice, porque muchos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y desafortunadamente hoy en día tenemos que decir lo mismo. Hay muchas personas en la iglesia cristiana que en realidad viven como el mundo, aunque digan que son cristianos. Se dejan guiar por el mundo, otros se dejan guiar por sus experiencias, por el sentido común. Otros siguen el consejo de los expertos o de los amigos. Y no viven como la palabra de Dios dice. Y el apóstol Pablo es muy claro, dice, para vergüenza vuestra lo digo. Muchos de ustedes no conocen a Dios. Pero no todo es negativo. De la misma manera, un creyente, así como el del mundo, piensa como el mundo y actúa como el mundo, de la misma manera un creyente con pensamiento bíblico, pues procede de manera bíblica, ¿no? El pensamiento bíblico de Gallo le llevaba unas convicciones por las cuales dirigía su vida sin importar lo que pensaban los demás, sin importar lo que decían los demás. Y como tenemos muchos casos similares en la Biblia, en la historia de redención. Por ejemplo, Hebreos 11:7 nos habla de Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces Noé sabía que Dios, el Creador, no estaba contento con la manera de vivir de los hombres. Que lo que ellos pensaban, decían, hacían, estaba mal. Y que Dios traería juicio. Y por eso, por esas convicciones que él tenía, en vez de unirse al pensamiento de la mayoría, que es lo que hace en todo el mundo, ¿cierto? En vez de unirse a la algarabía del mundo, él lo que hace es construir junto con su familia un arca. Ahora yo les invito a que piensen un poco. ¿Qué dirían los hombres de la época cuando veían a Noé trabajando en este arca? ¿Sí o no? ¿Que pensaban que estaba loco? Seguramente decían, este tipo se enloqueció. ¿Por qué no más bien viene y disfruta con nosotros?
Está perdiendo el tiempo. Está desperdiciando su vida. Es lo que dicen hoy en día todavía. ¿Tendría opositores Noé? ¿Tendría burladores Noé? Claro que sí. Y así sigue siendo la vida cristiana hoy en día. Mientras nosotros, los creyentes, construimos familias bíblicas, el mundo se entrega a la inmoralidad. Mientras nosotros construimos iglesias fuertes, ellos levantan ciudades corruptas como Sodoma y Gomorra para su propia destrucción. Mientras nosotros hacemos tesoros en la eternidad, ellos hacen tesoros en esta tierra, en donde la polilla y el óxido los devoran, los corrompen. Mientras ellos desperdician su vida al servicio del reino de las tinieblas, nosotros a través del Evangelio extendemos el reino de Dios. Y al final, mis hermanos, como en el caso de Noé, nosotros disfrutaremos los resultados de nuestro proceder. Y ellos sufrirán las consecuencias del suyo. Eso no ha cambiado tampoco. Al final es cuando vamos a ver cómo son las cosas. Es inevitable andar en la verdad en el mundo que está lleno de engaño, es ir contra la corriente. Eso es inevitable. Si usted quiere ser cristiano y caerle bien a todo el mundo, está equivocado. No se puede. Si usted verdaderamente tiene un pensamiento bíblico, no va a encajar con los pensamientos del mundo, de la sociedad en la que vivimos. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. El 10 sigue diciendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y luego dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos hijos de Dios, vamos a tener problemas con el mundo, claro que sí. Pero vamos a hacer luz. La iglesia, nosotros vamos a hacer luz. Si nuestro pensamiento, nuestra obra no es diferente a la del mundo, pues ya perdimos la razón de ser como iglesia. Es lo que nos dice este texto. Iluminemos este mundo con nuestras vidas, acordes a la justicia de Dios, conformes al Evangelio de nuestro Dios, viviendo como creyentes, andando en la verdad. La pregunta es, si alguien tuviese que dar testimonio de ti, de tus acciones, del proceder, ¿qué diría? ¿Podrían ver ellos en nuestra vida lo que vieron en Gallo? ¿Podrían notar que nuestras acciones corresponden a una cosmovisión bíblica? ¿O que nuestro proceder es una copia del estilo de vida del mundo? ¿Qué determina la manera en que vivimos? ¿El mundo? ¿La sociedad? ¿La experiencia propia? Muchos viven de acuerdo a su propia experiencia. ¿La filosofía de moda? ¿Como el hedonismo? O igual que Noé, nuestra manera de vivir la determina Dios, su palabra. Tenemos unas convicciones bíblicas sin importar lo que piense el mundo. ¿Cuál es la realidad de nosotros? Esto debe ser algo para analizar nuestra vida, nuestro proceder. Dios está poniéndonos esta palabra para que hagamos el ejercicio. Ahora, lo tercero que caracteriza a una persona que anda en la verdad es un discipulado bíblico. Un discipulado bíblico. En nuestro texto también el apóstol nos habla de esta característica. El apóstol termina este texto reiterando el gozo que le produce ese testimonio de los hermanos acerca de la vida de Gallo.
¿Y por qué tanto gozo? Primeramente porque para cualquier oficial de la iglesia, para cualquier pastor, encontrar un creyente con un pensamiento, con unas convicciones, con un proceder bíblico, siempre será motivo de gozo. Siempre nos alegraremos cuando encontramos a un creyente que anda en la verdad, que tiene una cosmovisión y que tiene una vida conforme a la verdad. Pero había algo más que hacía que ese gozo fuese aún mayor. ¿Qué era? Y es el hecho de que el apóstol Juan era el pastor de este hombre. Es decir, Gallo no era solamente un creyente o no representaba para Juan un creyente más de la iglesia del Señor, sino que era su discípulo. Tenía una relación personal con él, era su discípulo, su hijo en la fe, como dice el texto. El versículo 4 nos habla de que él era su hijo en la fe. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. Esa expresión hijos es interesante porque se usa en la escritura tanto en sentido natural como en sentido figurado. Los apóstoles lo usaban mucho con respecto a sus discípulos. ¿Por qué? Porque eran aquellos que ellos habían engendrado en el Evangelio, en la obra del Señor. Y aquí Juan nos deja ver la tercera característica de una persona que anda en la verdad, y es que tiene un discipulado bíblico. El Evangelio es una doctrina y la manera en que Dios le plació extender esa doctrina es a través del discipulado. Y eso es muy importante y eso es claro en las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 28, 18, el Señor Jesús, antes de despedirse de sus apóstoles, y les habla acerca de esto, les dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muy claro ese texto. La manera en que nosotros extendemos el Evangelio del Reino es a través del discipulado, enseñando. Y el discipulado bíblico es el proceso por el cual un discípulo conoce, aprende, entiende específicamente la doctrina del Evangelio, la doctrina que Dios enseña en la Biblia. La salvación del creyente, el momento en que recibe el Espíritu Santo, no le hace ya conocedor de las Escrituras, ¿no? Cuando uno se convierte no queda ya con las Escrituras en su corazón, ¿no? El hecho de que alguien sea cristiano, que se haya convertido sinceramente, pues no quiere decir que este cristiano ya sepa automáticamente todo lo que la verdad enseña en las Escrituras, sino que más bien eso lo que garantiza es que él está capacitado para aprender las Escrituras, para entender las Escrituras, mientras que esté en este mundo, ¿no? Y este es un proceder, un proceso que es guiado obviamente por una persona, un discipulador, un pastor, a través de encuentros en los que esta persona recibe enseñanza. El proceso del discipulado es eso, es recibir enseñanza, es ser mentoreado por una persona. Es aprender la Biblia, su doctrina, sus principios y aplicarlos a la vida. Esto es lo que se llama un discipulado bíblico. Y en ese sentido podemos decir que todos los creyentes estamos siendo discipulados en nuestras iglesias locales. Y eso era de lo que habla la palabra hijos aquí cuando Juan está manifestando su gozo. Está hablando de sus discípulos, de aquellos que él discipuló, que él enseñó. En este momento todos nosotros estamos siendo discipulados por la palabra de Dios. Entonces el discipulado bíblico implica tres cosas que requiere humildad y disposición. ¿Cuáles son esas tres cosas que implica el discipulado? Pues primeramente la enseñanza. No hay manera de crecer en el conocimiento de la verdad sino a través de la enseñanza. Y la enseñanza obviamente requiere disposición y requiere humildad
para uno poder aceptar lo que le están enseñando, ¿no? Lo segundo que implica es la aplicación de la doctrina a la vida diaria, ¿no? Y eso requiere una determinación de conformar nuestras vidas a los principios bíblicos. Debe haber una determinación nuestra, una determinación en nuestra vida de conformar nuestra vida a los principios que estamos aprendiendo. No crecemos simplemente escuchando y estando de acuerdo diciendo amén. Se crece en la medida que permitimos que la enseñanza bíblica moldee nuestra manera de vivir. Y eso solo es posible si tomamos decisiones con respecto a lo que Dios nos enseña a través de las Escrituras. Y finalmente la disciplina también es importante. No solamente la correctiva, sino la formativa, ¿cierto? Entonces la enseñanza, la aplicación y la disciplina. Ahora, la disciplina es la práctica paciente y constante de los principios bíblicos. Eso es la disciplina. Porque a veces pensamos que la disciplina es el castigo. No. La disciplina es la práctica constante, paciente de estos principios bíblicos hasta que ellos se arraiguen en nuestra manera de vivir. Vamos a practicar hasta que se arraigue esto. Y para ese proceso, pues obviamente tenemos que ser pacientes. No es fácil formar hábitos bíblicos. Pero después de que se arraigan en nuestras vidas, terminan siendo nuestra manera de vivir. Terminan convirtiéndose en nuestro estilo de vida. El fin del discipulado bíblico es precisamente que Cristo se ha formado en nosotros. Su carácter se ha formado en nosotros. Y esto era lo que llenaba el corazón de gozo del apóstol Juan. Ver que el carácter de Cristo se estaba formando en su discípulo Gallo. Y aunque es verdad que Gallo no era perfecto y todavía le faltaba mucho, como vimos en la clase pasada, en la enseñanza pasada, pues la realidad es que el apóstol Juan, que era su pastor, podía ver que en muchos aspectos de la vida de Gallo, este hombre había conformado su vida a la palabra de Dios y eso le causaba gozo. La pregunta es, ¿somos nosotros discípulos diligentes de Cristo? ¿Estamos dedicando tiempo a la enseñanza bíblica? ¿Estamos dedicando tiempo a la aplicación de esa enseñanza a nuestra vida? ¿Estamos practicando paciente y constantemente los principios que aprendemos de la palabra de Dios hasta hacerlos la manera en que vivimos nosotros? ¿Estamos haciendo de la verdad nuestro caminar diario? Esas son preguntas que deben quedar hoy en nuestro corazón, que debemos respondernos y que nos deben a nosotros confrontar. Y hemos dicho, mis hermanos, que estos estudios de Tercera de Juan los vamos a concluir con una pequeña tarea para la vida, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la tarea para esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a identificar en nuestra vida una actitud, un hábito o una práctica pecaminosa, es decir, una práctica que es contraria a lo que la Biblia enseña, y para esto necesitamos humildad y sinceridad, ¿cierto? Para reconocer que hay cosas en nuestra vida que no se conforman a la Biblia. Pero aparte de eso, le vamos a pedir perdón a Dios en oración por esto, y le vamos a pedir ayuda y fortaleza para apartarnos de esa actitud, de esa práctica pecaminosa, y vamos a trabajar en ella, ¿no? Vamos a trabajar en eliminar esa práctica. La vamos a reemplazar por un principio bíblico, por una manera de vivir, por una práctica que sea bíblica, una práctica que sea conforme a la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Este ejercicio es importante. Ahora, yo les voy a dar un ejemplo. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así dice el texto. Entonces, si nosotros tenemos el hábito pecaminoso de la mentira, hay personas que mienten para todo. A veces, sin ninguna necesidad, están hablando mentira, ¿no? Si tenemos ese hábito pecaminoso de la mentira, pues ¿qué vamos a hacer? Primero, reconocer que eso está mal, que es pecado, que la Biblia lo condena, ¿cierto? Le vamos a pedir perdón a Dios por ese pecado y vamos a pedirle fortaleza para eliminar ese pecado. Y lo que vamos a hacer es trabajar en eliminar
la mentira de nuestra vida, de nuestra boca, de nuestros labios. En realidad, mis hermanos, no necesitamos la mentira. No necesitamos la mentira. El enemigo nos vende ese engaño de que necesitamos estar mintiendo, pero no la necesitamos. Y nos vamos a proponer, como dice Pablo, reemplazar la mentira por la verdad. Por el poder del Espíritu Santo vamos a arraigar en nuestra vida el precioso hábito de decir siempre la verdad. Entonces, siempre que vayamos a responder con una mentira, pues allí tenemos que recordar. Estamos en un trabajo. ¿Cuál es? Reemplazar esas mentiras que decíamos por una verdad, por la verdad, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hablar con la verdad. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero lo mismo podemos hacer con el pecado del chisme, con la rebelión, con la rebeldía, con la falta de sujeción a la autoridad, ¿cierto? Que esto pasa mucho en los jóvenes con sus padres, a veces en la esposa con el esposo, porque recordemos que la Biblia nos llama a tener un orden en el hogar. Esto también lo podemos hacer con el enojo, con la gritería. Hay personas que no pueden hablar sino gritando y enojadas. Pues vamos a corregir eso, vamos a cambiarlo, no con nuestra fuerza, sino con el poder de Dios, pero proponiéndonos en nuestro corazón, tomando acciones. Así es como vemos cambios en la vida real. Una vez somos amonestados por Dios con su palabra, nos proponemos en nuestro corazón hacer algo al respecto y trabajamos en ello, obviamente con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, en oración. Así podemos ver resultados, podemos ver cambios, arraigamos un buen hábito en nuestra vida. Así que esa es la tarea. Y yo quiero que terminemos este tiempo orando al Señor, pidiéndole que nos ayude con estos propósitos, con este deseo que tenemos y que podamos nosotros avanzar, crecer hacia una vida conforme a su palabra. Que las personas que nos conocen puedan, como en el caso de Gallo, dar testimonio de que andamos en la verdad. Les invito a que oremos. Señor Jesús, hoy te damos gracias por este precioso tiempo de estudio bíblico. Gracias porque tu palabra siempre nos confronta con nuestras situaciones, con nuestras realidades, con nuestros pecados. Gracias porque esa verdad tuya nos desnuda nuestro corazón, nos deja ver aquellas cosas que están obviamente contrarias a lo que tu palabra enseña. Y hoy te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que nos ayudes, Padre. Sinceramente, si alguien tuviera que dar testimonio de nosotros, pues encontraría muchas falencias y testificaría muchas cosas que no nos favorecen de a mucho. Así que te pedimos que nos perdones y nos ayudes, que a través de este ejercicio, que no es para hacerlo una sola vez en la vida, sino constantemente cuando somos expuestos por tu palabra, que a través de este ejercicio podamos nosotros verdaderamente conformar nuestras vidas en aquello que estamos mal a tu palabra. Ayúdanos, limpia nuestro corazón, guíanos y con el poder de tu Espíritu Santo, renuévanos, transfórmanos, cámbianos, Padre. Necesitamos tu gracia obrando en nuestros corazones, tu palabra, pero también tu Espíritu. Ayúdanos a proponernos algo, como dice tu palabra, y que ese algo nos sea firme, Señor. Que ese algo permanezca firme. Ayúdanos. Enséñanos cada día a caminar en la verdad. Limpia nuestro corazón y guíanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.